La primera es la dimensión política. Desde luego que una sociedad abierta y democrática no puede tolerar a grupos de personas que invocan la violencia para censurar a otros. Porque Karl Popper lo que decía era que la tolerancia encontraba límites en aquellos movimientos y grupos que de manera relativamente inmediata o inminente, por decirlo de mejor forma, amenazaban por la vía violenta, por su proyecto colectivista, ¿no es cierto?, la sociedad abierta y la democracia. Popper sostiene que incluso con esos grupos hay que agotar la instancia del diálogo racional, de la discusión, del debate público, y cuando estos se organizan de tal manera en que ya son una amenaza, como podrían haber sido, por ejemplo, los comunistas, ¿no?, que lo que él tiene en mente son los comunistas y los nacionalsocialistas. Bueno, eso es fundamental tenerlo claro, porque en una sociedad abierta y democrática es el diálogo racional el que permite dirimir cuáles son las mejores ideas, los mejores proyectos, ¿no es cierto?, y mantiene todo dentro de un marco civilizado, de disputa. Cuando se justifica el callar o acallar al oponente porque nos parece ofensivo lo que dice, o nos parece odioso, nos parece antidemocrático, lo que sea, lo que se está haciendo es destruir precisamente la fibra que permite que exista la sociedad abierta. Y cuando tenemos personas dispuestas a agredir, dispuestas a organizarse para aplicar la violencia, de modo de acallar y destruir el derecho a manifestarse de otros ciudadanos, lo que tenemos precisamente estos grupos violentistas, que están entrando en la lógica de destruir la democracia. Y aquí quiero ir a lo segundo punto de este análisis, que es la libertad de expresión como límite a ciertas conductas de terceros. ¿Como límite a qué conducta de tercero? La de imponerte por la fuerza lo que yo pienso. La libertad de expresión solo tiene sentido, y esto es otra cosa que no entiende esta gente que anda sosteniendo que hay que acallar por la fuerza a quienes dicen cosas odiosas. Bueno, solo tiene sentido cuando tú puedes ofender a otros. Si lo que tú dices no va a ofender a nadie, significa que todo el mundo está de acuerdo contigo. Y si todo el mundo va a estar de acuerdo contigo en lo que tú vas a decir, entonces la libertad de expresión es necesaria. La libertad de expresión precisamente pretende salvaguardar al individuo de la agresión de terceros y de la censura que le imponen terceros, porque dice cosas que esos terceros no quieren oír. Esa es la segunda dimensión del análisis, que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, y que es absurdo y totalmente ridículo reducir la libertad de expresión a decir cosas que no ofendan a nadie, porque en ese caso todos tendríamos que revisar lo que decimos y tendríamos que someternos a una autocensura o a la censura del Estado o a la censura de otros grupos, porque todo el mundo se siente ofendido por algo que alguien puede decir en algún minuto de su vida. La tercera dimensión de este análisis tiene que ver con lo que ha estudiado el psicólogo norteamericano Jonathan Haidt. Gran parte de esta reacción histérica de grupos, sobre todo de jóvenes, en contra de personas que dicen cosas que los ofenden o que ellos sienten que los ofenden, tiene que ver con fragilidad psíquica. Tiene que ver con que las nuevas generaciones han crecido en un contexto y en un ambiente en el cual se les ha sobreprotegido, no solamente por sus padres, sino también por las escuelas. Se ha hecho una causa tremendamente exagerada respecto a que los niños no pasen ningún mal rato, a que ningún otro niño pueda hacerlo sufrir un poco, etc. Por supuesto, todo esto tiene que tener límites y razonable, cuidarlo hasta cierto punto, pero cuando se llega a un extremo, lo que se llaman los padres helicópteros, si tú lo sumas a las redes sociales, que han incrementado los niveles de ansiedad y depresión según diversos estudios, y la sensación de vulnerabilidad, por lo tanto, de los jóvenes que crecieron con todas estas cosas, de la gente más joven. Yo no soy tanto más viejo, pero yo soy de la generación que no tenía celular todavía. Nosotros no crecimos con eso. Bueno, tú sumas todo ese cóctel y tienes lo que en inglés se llama los snowflakes, copitos de nieve, que se derriten con cualquier cosa, porque todo les afecta, que no tienen piel gruesa para soportar nada, nada lo toleran, entonces reaccionan de manera histérica y de manera agresiva. Y ahí están esas tres dimensiones que obviamente podemos profundizarlas muchísimo. Claro, todos tenemos el derecho de ofender a otro. Obviamente en una sociedad civilizada uno intenta ser educado y cortés
por un tema de amistad cívica, pero el derecho a ofender significa básicamente el derecho a manifestarte como tú eres y tus ideas y tus pensamientos sin necesariamente considerar como prioridad lo que otros van a pensar sobre esas opiniones que tú tienes. Y cuando tú te planteas desde frente al mundo y frente a la sociedad como quien tú realmente eres, y no como, dirían los prisioneros, una mierda buena onda, para caerle bien a todo el mundo, y un flan que no tiene columna vertebral, obviamente vas a ofender a ciertas personas, obviamente va a haber grupos que se van a ofender. No solamente hay un derecho a ofender en ese sentido, tenemos el deber de ofender para tener una sociedad mucho más avanzada desde el punto de vista tanto científico como moral. La causa contra la esclavitud, si nos vamos un siglo y medio atrás, fue una causa que ofendió a mucha gente. Imagínense si aplicáramos los estándares de hoy, de que nadie podría decir cosas que ofenden a otros, no podríamos seguir esas causas. En esa época nunca habría habido ese progreso moral. Lo mismo pasa con derechos de minorías, por supuesto que ofenden a mucha gente. Y eso no significa que no haya razones justificadas para promover esos derechos. La ciencia, a Galileo Galilei, la Iglesia Católica lo obliga a retractarse por refutar la teoría, ¿no es cierto?, geocéntrica, porque ofendió a los católicos y ofendió las creencias de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Queremos volver a ese mundo? ¿A un mundo donde se censura la literatura como está empezando a pasar hoy día? ¿A un mundo donde una galería de arte en Manchester baja un cuadro del siglo XIX porque tenía unas ninfas, unas niñas semidesnudas, ¿no es cierto?, del siglo XIX, de uno de los grandes maestros de la época, que podía resultar ofensivo para gente que lo viera? Me parece que es un mundo orwelliano, es un mundo insoportable. Y aparte es incompatible con el sentido del humor, porque tú no puedes tener sentido del humor ni hacer chistes si cualquiera que sea de alguna manera aludido o identificado con el grupo del chiste se siente ofendido. Imagínate, se acabó el sentido del humor. Y una sociedad que se acaba el sentido del humor y se acaba la libertad de expresarse, una sociedad, yo creo, en la que ninguno de nosotros quiere vivir.